Bueno, paz de Cristo, jóvenes, vamos a continuar. En este caso vamos a ver lo que vendría siendo el tema del Islam. Concretamente vamos a ver un poquito acerca de lo que nos comenta Alberto Rivera, un ex sacerdote jesuita entrenado por las altas esferas del Vaticano. Miren, lo que nos comenta él es esto: que justamente en una de sus reuniones secretas en el Vaticano, cuando él era un jesuita juramentado, él llegó muy alto en la escala jerárquica de los jesuitas, pues un cardenal llamado Agustín V les demostró de que en aquel tiempo el Papa, concretamente el obispo de Roma, quería Jerusalén, allá a finales del tercer siglo, una ciudad que estaba en manos del Imperio Oriental, por el tema de la historia religiosa, posición estratégica y demás. Entonces había que hacer que de Jerusalén una ciudad papal, una ciudad católica, pero había un potencial humano, y ese era los hijos de Ismael, los árabes, que pues a final de cuentas ellos eran personas que no habían aceptado a Cristo por completo como tal, pero tampoco se oponían, por así decirlo, a los planes que tenía el Papa en ese sentido. Y llega un punto en el cual, pues ahora sí que, bueno, ya vimos un poquito acerca de cómo en la época de estos papas, Roma había empezado a tomar elementos babilónicos, ocupaba una cirugía estética, por así decirlo. Tenemos el tema de los padres de la iglesia, por así decirlo, de Agustín, de Jerónimo, que la iglesia católica los tomó y los tergiversó a su antojo para pues hacerse con el poder. Y pues bueno, ya sabemos que la iglesia católica toma la imagen de Tamuz y Seminaramis, de Isis y Horus, y de ahí sacan la Mariología, porque la gente pues era necesaria que tomara de esa idea. Y pues ahora sí que ellos toman lo que vendría siendo una idea para hacerse con el mundo árabe. Recordemos que allá por el año 300 había muchos monasterios en el norte de África que fueron pues situados, por así decirlo, de una manera estratégica para ver cómo ganarse los hijos de Ismael. Concretamente, recordemos que Roma había reemplazado el poder de los Césares, y ahí tenía pues un gran ejército de monjes, de monjas, por así decirlo, de sacerdotes, vaya, en ese entonces. Y recordemos que en Argelia, en Hipona, Agustín, por así decirlo, él nace en Argelia, lo que sería Argelia. En Hipona es donde desarrolla su ministerio, y concretamente pues él considera un padre de la iglesia, escribió 2 libros, de la ciudad de Dios y Confesiones. Y fíjense que de aquí viene el concepto de guerra santa, el concepto, bueno, guerra justa más bien, no santa, guerra justa. El concepto de guerra justa viene de Agustín. La iglesia católica lo toma y dice, bueno, como yo soy la iglesia católica, yo soy perfecta. ¿Por qué? Porque yo lo digo, así de sencillo. Por eso yo, ahora sí que en ese aspecto, pues yo decido qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces, pues en ese punto toma eso Agustín. Bueno, toman eso de Agustín, del concepto de guerra justa, que él decía de que, bueno, sí se puede hacer guerra, pero la guerra solamente puede ser hecha para defender, ¿ok? Para defender. Entonces, lo que hace en su momento la iglesia es de que dice, bueno, como yo soy la iglesia, pues yo decido qué es justo y qué no es justo. Entonces, en ese punto, pues ahora sí que vemos pues un grave problema, porque los árabes también llegarían a desarrollar su concepto de pues guerra santa, la yihad, que es una guerra pues para llevar, por así decirlo, el Islam a tierras que no lo tienen, ¿verdad? Entonces ahora sí que pues por ese lado pues vemos cierta influencia, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces vemos que también en este punto se empieza a sembrar por los espías, porque ojo, la iglesia católica tenía muchos espías, esto viene del tiempo romano, en el que los césares también pagaban una gran cantidad de espías, ¿ok? Entonces en este punto esos espías empiezan a distribuir o empiezan a enseñarle a los a los árabes, entonces no son musulmanes, son árabes, de que pues va a llegar un momento en el cual va a llegar un salvador para ellos, va a llegar una especie de profeta, así como el Mesías para los judíos, ¿ok? Entonces en ese punto pues sí, te digo que se empieza a desarrollar esta idea.
Y ojo, fíjense, dicen los musulmanes, y aquí viene esta frase que les digo, tú serás contra todos y todos serán contra ti, porque en este punto los musulmanes ahora sí que parten de una idea muy antigua, bueno, ellos dicen que es antigua, pero ni tanto, en la cual dicen que Abraham y su hijo Ismael fundaron, por así decirlo, un lugar, un pozo, allá en la zona árabe, y en ese pozo, pues ahora sí que ellos, pues, ¿cómo decirlo? Hicieron una especie de altar. Ellos dicen que supuestamente ahí es, y que esa casa de Dios era pues ahora sí que un cubo, lo que se conoce como la Kaaba, y supuestamente los musulmanes oran hasta el día de hoy en dirección a la Kaaba. Déjenme les enseño lo que vendría siendo un ejemplo de lo que es la Kaaba. Déjenme que aquí tengo una imagen. Ah, miren, aquí está. Vamos a verla. Vamos a verla en una... ahí está. Esta es la Kaaba. A ver, vamos a ver. Ahí está. Esta es la Kaaba. Es un cubo que, ojo, ha evolucionado, por así decirlo, a lo largo del tiempo. No estaba así. O sea, esto era un cubo más pequeño, pero pues con el tiempo se ha ido adornando, se ha ido, pues ahora sí que mejorando ahí en ese aspecto, pues para que sea más bonito, porque hay que vender bien. Así como en su momento la Iglesia Católica pues tiene el Vaticano y se inventó de que pues Pedro estaba enterrado ahí abajo, pues ahora sí que dice no, pues aquí tenemos a Pedro, por lo tanto pues aquí es sagrado y etcétera. Ahora ya saben todo eso, ya conocemos las historias de las supuestas reliquias, pero que realmente son más una tradición que otra cosa. Bueno, entonces en ese caso, pues ahora sí que el Islam necesita su lugar sagrado, necesita su lugar especial, y justamente se funda la Kaaba. Y fíjense, en ese punto también es importante recalcar que en ese lugar que es la Kaaba iban muchos visitantes, iba gente de muchos lugares del mundo, bueno, del mundo conocido en aquel entonces, que dejaban ahí pues ahora sí que sus, ¿cómo llamarlo? Dejaban ahí sus dioses, ¿ok? Dejaban ahí a sus dioses. Era un lugar muy sincrético, o sea que había muchos dioses de diferentes tipos, cada quien iba y los dejaba, por así decirlo. Y pues igual esta gente, para no ofender a nadie, pues dejaban, por así decirlo, que todos llevaran sus dioses y los pusieran. De hecho dicen los musulmanes, dicen, esto no es seguro, que los judíos tenían a la Kaaba como un tabernáculo muy remoto de Dios, pero que cuando fue contaminado por ídolos, pues ahora sí que ya no lo miraron con ese mismo énfasis, ¿verdad? También en este punto hay que recalcar que había una tribu que pues tenía acceso a ese pozo sagrado, ese lugar, pero que después surgió una tribu que se llama los Samsam, y esa tribu guarda los lugares sagrados. Y pues ahora sí, estos eran de Yemen, por así decirlo. Y pues ahora sí que estos, después de Yemen, los jurumitas tomaron, por así decirlo, lo que fuera la Meca. Después el pueblo se levanta contra ellos, los ahuyenta, y los jurumitas pues se van. Pero antes de irse toman el tesoro de la Kaaba, todas las ofrendas, todos los ídolos, y los esconden, ¿ok? Entonces ahora sí que lo escondieron, llenaron de arena y el pozo pues desapareció. Entonces después otra tribu llamada los Qusaytas toma el control, pero pues ahora sí que lo que hicieron es que toman al dios Jubal y lo pusieron ahí en la Kaaba y continuaron la idolatría. O sea, el pozo de Samsam, los jurumitas lo tapan, y ahí llenan los ídolos y demás y huyen. De hecho también toman lo que vendría siendo como que la piedra fundadora de los musulmanes, una piedra que según dicen los musulmanes es una piedra que viene de Dios y que no se sabe el material de qué es. Realmente esa piedra sí se sabe el material de qué es un meteorito. Ya la han analizado en otras ocasiones, pero obviamente no se habla mucho de eso porque pues a los musulmanes no les conviene, no les gusta, y pues ya saben que son medio violentos, así que pues bueno, muchos los quieren tener ahí como que medio contentos, ¿verdad? Por ese lado. Y vamos a ver también que justamente en ese tiempo, recuerden que los Qusaytas después fueron reemplazados por una tribu, que fueron los Quraysh o Qurashi, que pues era ellos eran una tribu poderosa, sí, eran una tribu poderosa, que eran los descendientes en cierto sentido pues directos de Ismael.
O sea, sí tenían, o sí podrían rastrear sus orígenes en cierto sentido hacia atrás en cuanto a Ismael. Entonces, pues sí, ese tema está muy interesante. Y justamente aquí surge un nombre. Hay que grabarnos bien su nombre, aunque esté medio raro. Este hombre se llamaba Al-Abd al-Muttalib. Y este hombre es lo que vendría siendo, pues ahora sí que el abuelo de Mahoma. ¿Ok? Este hombre, Abd al-Muttalib, recibe una revelación, supuestamente un sueño, y dice que el espíritu, o un espíritu le dice, fíjense qué raro, o sea que siempre son espíritus medio raros, y siempre hay un ambiente medio misterioso, medio satanista, medio brujo, que este espíritu le dice, ¿sabes qué? Vas a encontrar un pozo, vas a encontrar el pozo de Samsán, que los jurumitas se escondieron, que taparon de arena y que llenaron los ídolos ahí. Bueno, ahí vas a encontrarlo donde veas sangre, donde veas excremento y donde veas un hormiguero y pájaros picoteando. O sea, fíjense qué raro, o sea, fíjense qué raras simbologías. Sangre, popó, un hormiguero y pájaros picoteando. Está medio raro esa interpretación, ¿verdad? Y pues lo que hizo este individuo, pues sí, encuentra las pistas, y supuestamente esas pistas estaban dos ídolos donde supuestamente ellos hacían sacrificios, por ahí estaban. Y lo que hace, pues sí, encuentra el pozo, encuentra los ídolos y se convierte después en el héroe de la Meca, ¿verdad? Por haber encontrado eso. Entonces él después, él empieza a orar, este hombre empieza a orar a su Dios. Recordemos que pues, era un Dios pagano, y le empieza a decir, ¿sabes qué? Pues si me das 10 hijos, te voy a sacrificar uno en la cava. O sea, es lo que le dice este individuo, ¿sabes qué? Dame 10 hijos y si me das 10 te voy a sacrificar uno en la cava. Y pues lo que pasó es de que sí, efectivamente sus oraciones fueron contestadas, y pues nacen pues sus hijos, nacen 10 obviamente. Y pues justamente uno de ellos es uno que se llamó Abdalá. Y concretamente en el momento en el que pues bueno, va a cumplir el voto a su dios pagano, que ojo, fíjense, este dios pagano era Jubal, un ídolo de los moabitas. Recordemos que también los moabitas eran primos, por así decirlo, de los judíos, eran descendientes de Lot, y ellos venían de una relación incestuosa de Lot y sus hijas, ¿ok? Y después obviamente también tenemos a los hijos de Saúl del monte Edom, de Edom, que estaban en el monte Seir, en la región sur de lo que hoy, bueno, en la región, vamos a llamarlo así, del suroriente de Israel, de lo que vendría hoy siendo Israel. Y después ellos se amalgaman, se juntan los moabitas, los edomitas, los amonitas, que son los hijos de Lot, y concretamente pues los hijos también de Ismael, se hacen uno. Y bueno, toda esta gente a final de cuentas adora al dios moabita Jubal, y concretamente se usaban flechas para ver o para adivinar. Y cuando este hombre va con hacer, ¿sabes qué? Pues si este dios Jubal me dio o me concedió tener 10 hijos, pues entonces yo lo voy a sacrificar uno. Le dicen, ok, bueno, sí, entonces Jubal quiere que le sacrifiques tu hijo favorito, Abdalá. Entonces, pues obviamente la mamá de Abdalá se opuso. Quién sabe si hubiera sido otro que no quería tanto, que a pesar si ese sí. Entonces en ese punto dijeron, sabes que no lo mates, hay que ver qué podemos hacer, no lo vayas a hacer nada. Y lo que hizo fue este hombre es que va con una divina, va con una bruja, y supuestamente consulta con el espíritu familiar de ellos, que el espíritu le dice, ¿sabes qué? Pues sí, ese Dios te va a perdonar, pero tienes que sacrificar 100 camellos. Ok, entonces sí, sacrifican 100 camellos, y le dijeron que ese niño, Abdalá, sería perdonado porque él tenía un propósito grande, por así decirlo, que cumplir. Ok, entonces fíjense que en su momento fueron los árabes católicos quienes promovieron, o con esto, fueron los árabes católicos quienes promovieron este ideal o esta idea de una especie de mesías musulmán. Ok, entonces dicen, oye, y ojo, fíjense cómo se empieza a gestar todo, de que oye, pues quién mejor que un profeta musulmán que limpie la cava de los dioses falsos. Ok,
Y fíjense ojo con esto, había un icono, había una imagen de la Virgen María y el bebé Jesús en la cava, muy importante este elemento. Y recuerden que bueno, entonces este niño crece, pues se convierte en hombre, y en el año 569 se casa con una mujer llamada Mina, y después pues él se va en una caravana, y en esta caravana pues a hacer negocios. Resulta que pues él muere de enfermedad, no lo matan, muere. Y supuestamente en una tradición dice que le dijeron, o que escuchó una voz que decía, en tu vientre el Señor, usted lleva en su vientre el Señor de este pueblo, y cuando nazca diga, lo pongo bajo la protección del Uno, a salvo de la maldad de cada envidioso, y llámelo Mahoma o Mohamed. ¿Ok? Cuando nace el niño, su abuelo, Abd al-Muttalib, este hombre que se encontró los tesoros de la cava, pues lleva al pequeño Mahoma a la cava, concretamente, para hacerlo, pues por así decirlo, o para presentarlo, ¿verdad? Y él eleva una oración a Alá en agradecimiento. Y recordemos que bueno, hay una costumbre antigua entre los árabes, bueno, en aquellos tiempos, de que las familias importantes, las familias poderosas, mandaban a sus hijos con las tribus beduinas. Los mandaban con los beduinos porque pues era sumamente importante que aprendieran a sobrevivir en el desierto. O sea, era muy muy importante que aprendieran a sobrevivir en el desierto. Y quién mejor que los beduinos, quienes vivían en el desierto, quienes se movían por allá, pues que fueran ellos quienes ahora sí llevaran, o quienes entrenaran a los niños a encontrar agua en el desierto, a sobrevivir y demás. Entonces era muy común que los llevaran allá, para que pues se criaran, con los tribus beduinas. Entonces una familia pobre toma a Mahoma, lo empieza a criar, y justamente aquí se empiezan a dar más leyendas, como me gusta llamarlas a mí, que supuestamente hubo una ocasión en la que Mahoma era pequeño y se enfermó del corazón, y aparecieron dos hombres vestidos de blanco, le abrieron el pecho, le sacan el corazón, un coágulo negro. Entonces lo lavaron el corazón con nieve y se le quedó una marca en el pecho, ¿sí? Supuestamente. Entonces después Mahoma, fíjense lo que dice Mahoma. Dice: Satanás toca a cada hijo de Adán el día que su madre lo pare, con la excepción de María y su hijo. ¿Por qué Mahoma hablaría de una doctrina católica? ¿No es raro esto? Entonces la madre de Mahoma, Amina, muere cuando él tenía aproximadamente 6 años. Él se deja huérfano. Entonces su abuelo, Abd al-Muttalib, lo cuida, y después de 2 años su abuelo muere. Entonces pues ahora sí que Mahoma entra en un estado de tristeza. Dos de sus grandes tristezas de su vida fue ese tiempo. Y cuando Mahoma tiene 9 años, pues se va con su tío en una caravana, que esto era muy común. Y concretamente pues un monje católico lo ve y le dice: ¿sabes qué? Este niño tiene una marca, es un sello del profeta. Y le dice al tío de Mahoma: lleva a este niño de regreso pues a tu país con tu gente y protégelo de los judíos, porque dice que los judíos son malos y que van a aprender cosas malas en su contra. ¿Ok? Y está raro, está raro, porque este monje le empieza a introducir al niño, a Mahoma, estas ideas raras de odio hacia los judíos, que pues después se van a manifestar en muchos ámbitos. Recuerden que el antisemitismo más terrible se dio en la Europa católica, ¿ok? El antisemitismo más horrible, más tremendo, se dio en la Europa católica, que, ojo, después estas ideas muchas veces fueron importadas por los musulmanes. Pero sí, hubo antisemitismo, sí, pero realmente dentro del mundo cristiano el antisemitismo existió antes del Islam. Cuando no había Islam, los árabes y los judíos se llevaban muy bien. Los judíos se llevaban muy bien con otras tribus, con otras religiones, por así decirlo. Fue en el mundo cristiano, entre comillas, donde se desarrolló esta idea errónea, o pensamiento contrario a que los judíos pues eran malos, eran malas personas, mataron a Cristo, etcétera. Pues bueno, nosotros sabemos que eso no es real, sabemos que todo eso es contrario a lo que nos dice la Biblia, pero pues ahora sí que mucho cuidado, ¿verdad?, con este tipo de doctrinas. Después vemos que después Mahoma, cuando tenía 25 años, él se casa con una mujer, con una viuda
llamada Kadlija. Ella tenía alrededor de 40 años y pues ahora sí que pues era una mujer rica. Tuvieron dos hijos, los dos varones y cuatro hijas. Fíjense, la más famosa de sus hijas fue Fátima, porque se casó con el sucedor de Mahoma, su primo Ali, y supuestamente así le conoce, o así se le reconoce a la secta islámica de la Shia. Y en el año 610, fíjense, en el año 610 se le aparece a Mahoma, o él dice que se le aparece el ángel Gabriel, y le dijo que él era el mensajero de Alá, que él iba a ser un profeta, y le empieza a dar mensajes. Y lo cierto es de que Mahoma tenía un primo católico que se llamaba Guaraquá, sí, un nombre medio raro. En este caso, este primo llamado Guaraquá le dice: ¿sabes qué? Pues tú eres un profeta, Mahoma, y Dios te ha puesto con un propósito, etcétera, y él lo ayuda mucho a interpretar, por así decirlo, muchas de estas cosas. O sea, Guaraquá, su primo, lo ayuda a interpretar, lo ayuda a entender las visiones del profeta, porque ojo, todas las visiones que tiene Mahoma están muy relacionadas o están muy dadas a temas de santería y a temas de brujería, porque supuestamente él tenía espasmos y tenía convulsiones y el ángel lo golpeaba, lo zarandeaba, y de hecho en los hadices dice que Mahoma incluso se quería suicidar, por las visiones que tenía. Entonces no sé qué se le habrá parecido a Mahoma, pero seguramente podemos saber de que no era ningún ángel venido de Dios, porque las visiones que tuvo Mahoma no corresponden ni a las visiones vistas en el mundo o en el Tanaj judío, ni en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lo cierto es de que fíjense que en el 5.º año de Mahoma, él empieza, de su misión, después pasaron 5 años, empieza a agarrar seguidores, empieza a agarrar fanáticos que lo empiezan a seguir, y lo cierto es de que los empiezan a perseguir porque no querían adorar a los ídolos de la Kaaba. Entonces Mahoma instruyó a algunos a que huyan a Abisinia, era un rey, y concretamente dentro de Abisinia había un rey que era rey Nego, era un rey católico, los aceptó, y gracias a Mahoma y a la opinión de la Virgen María, pues ahora sí que les dio acogida, porque se aproximaban mucho a la doctrina católica. También hay que recalcar que supuestamente dice Mahoma que una noche él estaba durmiendo junto a la Kaaba y que lo despertó un ángel que se llamaba Gabriel y que lo guió hasta un animal llamado Burak, un animal celestial. Él se monta en la bestia y vuelan hasta la ruina del templo judío en Jerusalén. ¿Ok? Y supuestamente dice que en ese sitio se le unen Moisés, se le une Abraham, se le une Jesús y otros profetas y oraron detrás de él. Después de orar se sube al Burak, a esta criatura, asciende al cielo, de donde de nuevo vio que los profetas y vio a Dios, y Mahoma dice que recibió directamente de Dios en el cielo el credo del Islam y las instrucciones para orar 5 veces al día. ¿Ok? Esta historia tendría pues muchas repercusiones en el mundo posterior, porque ojo, en el Corán nunca se menciona Jerusalén, se menciona la mezquita más remota, pero nunca se menciona Jerusalén. Y de hecho muchos musulmanes en un inicio no creían que Jerusalén fuera una ciudad sagrada para los musulmanes, porque recordemos que el Papa y los católicos querían quitarle Jerusalén de las manos ortodoxas, o sea, no querían que el Imperio de Oriente pusiera mano ahí. ¿Ok? Entonces ahora sí que en este punto lo que después obviamente los musulmanes, al darse cuenta de la importancia de Jerusalén, la empiezan a adquirir por tradición más que por otra cosa, como pues una de sus ciudades más sagradas. ¿Ok? Y luego después de muchas persecuciones, Mahoma huye a Medina en el año 622, unos 300 kilómetros de la Meca, y después él empieza a dirigir lo que se conocen como caravanas o razias, y empieza a ganar algunas batallas menores, y aquellas personas que se lo ponían en Medina pues poco a poco fueron asesinadas. O sea, se empieza a hacer el control de Medina. Concretamente ahí, en ese momento, él empieza a adoptar conductas cada vez más antisemitas, empieza a atacar muchos pueblos judíos y se empieza a casar con más mujeres por temas políticos. ¿Ok? Se empieza a casar con más mujeres por temas políticos para pues obtener apoyo financiero y obviamente pues militar. ¿Ok? Y después la Meca ya se harta de Mahoma y
dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ejército de 10.000 hombres para capturar a Mahoma. Pero fíjense, lo interesante aquí es de que este ejército falló. O sea, pudieron derrotar a Mahoma, no pudieron penetrar sus defensas porque después de una noche de viento, de lluvia y de pelea, pues el gran ejército de la Meca se desintegra. Mahoma era inteligente, o sea, él no buscaba destruir la Meca, él buscaba ganarla para, pues ahora sí que para el Islam, ¿ok? Entonces, en este punto, Mahoma en el año 630, o sea, unos 8 años después de sentarse en Medina, él va a la Kaaba, a la Meca, y la conquista, pero no la destruye. O sea, la limpia supuestamente de los ídolos, porque Mahoma necesitaba fundar o crear ahora sí que una nueva religión. Entonces, para hacer eso necesitaba el respaldo de una tribu. Entonces lo que hizo Alá es de que lo que hizo Mahoma es de que toma a Alá, o el que se conoce como el dios o la diosa luna, que en ese momento adoraban algunas tribus, y él lo proclama como el único Dios, y él se autoproclama pues el profeta de Alá, ¿ok? En ese sentido. Y lo cierto es de que sabemos que ya había tiempo que había tribus árabes que adoraban a un dios, que era el dios Luna o la diosa Luna, que era la esposa o la consorte del dios Sol. Y supuestamente los sabeos de Arabia adoraban a este ídolo pagano, obviamente. Y supuestamente estos dioses tuvieron 3 hijas, que fueron Al-Uzza, Manat y Al-Lat. Y supuestamente con estas diosas fabricaron algunas hijas que se conocen como las hijas de Alá. Recuerden que Mahoma también tuvo algunas hijas, y supuestamente de ahí toman como que esa idea, vaya, de las hijas de Mahoma, las hijas de Alá, y empiezan a hacer ahí algo medio raro. Entonces, hay ídolos, fíjense que en Azor, en el año de 1950, se encontró en Azor, aquella ciudad que destruyó Josué, un ídolo concretamente con una luna, una media luna tallada en el pecho. Este es el dios Alá que adoran los musulmanes. Después lo cierto es de que en el Vaticano, lo cierto es de que pues una mujer católica árabe pudiente juega un papel importante, porque esta mujer es Kadlija. Esta mujer influencia mucho a Mahoma para por así decirlo, ¿cómo se dice? Esta mujer influencia mucho a Mahoma en el tema de las cuestiones religiosas. Por eso Mahoma tiene muchas cuestiones parecidas con el catolicismo. De hecho, el rosario, los árabes también tienen su rosario, no sé si lo sabían eso, pero los árabes también tienen un rosario. Los árabes también tienen esa costumbre, y también consideran a María, por así decirlo, como una figura importante, ¿ok? Entonces, esta mujer, Kadlija, ella había dado mucha riqueza a la madre iglesia, se había ido a un convento, y en ese convento es donde le dan la tarea de encontrar a un joven influenciable para la tarea que el Vaticano pues le tenía preparada. Y fíjense, Kadlija tenía un primo, este primo es Guaraquá, este hombre que ayudó a Mahoma a interpretar pues ahora sí que todas sus visiones, ¿ok? Y lo cierto es de que el Vaticano lo pone como consejero de Mahoma. Y aquí en este punto, Mahoma es muy influenciado por la obra de Agustín, y obviamente, y repito, lo tergiversa, ¿ok? Ahora, a Mahoma le influenciaron o le dijeron que los judíos y los cristianos bíblicos éramos sus enemigos, por así decirlo, éramos los enemigos de Mahoma, y concretamente, siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través de África del Norte empezaron a propagar una historia que fue la historia de Mahoma, concretamente. Y supuestamente le dijeron que los católicos eran los únicos cristianos verdaderos, que todos los demás los podía matar, ¿ok? Y lo cierto es de que sí, es todo el mundo. O sea, realmente el mundo islámico ha tenido buenas relaciones con la iglesia católica durante siglos, durante siglos. Y repito, está muy interesante porque supuestamente comenta Alberto Rivera que hay muchos documentos de correspondencia entre el Vaticano y en su momento los árabes. Pero todos estos documentos están bien guardados tanto por los musulmanes, tanto por los ayatolas y el Vaticano, para que esto no se da a saber. O sea, si uno
uno tiene, por así decirlo, información negativa del otro, por lo tanto no se da a conocer esta información. ¿Ok? Y lo cierto es de que Mahoma muere, desde un momento Mahoma muere, pero pues su religión maometana desquiciada terrorista se propaga por todo el mundo. Cada vez los árabes se unen a las fuerzas de Alá, porque repito, los árabes no se estaban convirtiendo al cristianismo, estaban batallando bastante. Y ojo, en el Corán sí se reconoce que el Papa es el representante en la tierra de Jesucristo, porque a Jesucristo lo toman como un profeta, ¿okay? y un hombre santo. Y ojo, el Papa se movió rápidamente bulas papales que ayudaron a que los árabes invadieran y conquistaran el norte de África. Incluso ayudó a financiar ejércitos masivos a cambio de algunos favores especiales. ¿Cuáles eran esos favores? Bueno, primeramente, el objetivo era eliminar a los judíos y los cristianos que no estuvieran alineados con el Papa. Segundo, proteger a los monjes católicos agustinos. Tercero, conquistar Jerusalén para su santidad, el Vaticano. ¿Ok? Y lo cierto es de que, pues sí, efectivamente Jerusalén cae en sus manos, el imperio oriental se empieza a desmoronar poco a poco, pero fíjense, ni los católicos ni los lugares sagrados nunca fueron atacados durante ese tiempo. ¿Ok? Lo cierto es de que los árabes, a final de cuentas, cada vez obtienen más victorias y como que empiezan a hacer cosas que al Papa no le empiezan a gustar mucho. ¿Ok? Como que concretamente ellos querían conquistar, pues ahora sí que todo el mundo. Los musulmanes querían conquistar el mundo para, pues ahora sí que para Alá. Y pues ahora sí que empiezan a atacar también Europa. Y ojo, hubo embajadores islámicos que fueron con el Papa a pedirle bulas papales para invadir lugares europeos. El Papa se enoja y aquí es como empiezan las cruzadas. Que las cruzadas están destinadas a que los hijos de Ismael conquisten la Europa papal. ¿Ok? Y ojo, después de esto llegaron a un acuerdo porque los musulmanes dijeron, ¿sabes qué? Está bien complicado, no podemos conquistarlo todo. Llegaron a Sardinica y Córcega y ahí dicen, ¿saben qué? Pues ya no podemos llegar, no tenemos provisiones, hemos llegado demasiado lejos. Portugal cae, parte de España cae. Y ojo, fíjense, en Portugal le pusieron Fátima a una aldea en las montañas en honor a la hija de Mahoma. ¿Sí? De ahorita vamos a hablar de eso. Y supuestamente los árabes empiezan a negociar con lo que vendría siendo con el Papa, porque sabes que ya conquistamos mucho, mejor vamos a negociar una paz. Y uno de esos negociadores pues fue Francisco de Asís. ¿Ok? Y se empiezan a entablar negociaciones, firmaron concordatos y el resultado pues fue que a los musulmanes se les dio chance de ocupar Turquía, en el mundo católico, que era la sede del Imperio Oriental, que ya lo estaban destruyendo, se lo estaban comiendo, y a los católicos se les permite ocupar Líbano. Y dijeron que los musulmanes podrían construir mezquitas en los países católicos sin problema, siempre que el catolicismo pudiera florecer en los países árabes. Y el cardenal B comenta que los musulmanes y los católicos acordaron bloquear a sus enemigos mutuos. ¿Quiénes eran sus enemigos mutuos? Los cristianos bíblicos y los judíos. ¿Ok? Entonces muy muy importante. Y ojo, aquí me gustaría cortar de que pues, realmente... por eso es que es tan difícil que los misioneros alcancen a los árabes, Por eso es tan difícil que los misioneros logren impactar, por así decirlo, a los musulmanes, porque ya traen una historia o un bloqueo histórico muy grande. ¿Ok? Entonces esto pues es un grave problema. ¿Ok? Entonces en este punto también me gustaría ya irnos a un caso más moderno. Y es de que fíjense, allá por el año de 1910 se empieza a propagar el comunismo. Que ojo, la Iglesia Católica también creó el comunismo, ya después lo podemos platicar, pero sí, la Iglesia Católica tiene mucha influencia en el tema del comunismo. Y en este punto, pues sí, los comunistas querían proclamar una república. Y en este punto aparece un milagro, ¿sí? Aparece un milagro. Y es de que en 1917 supuestamente se aparece la Virgen de Fátima, ¿sí? Supuestamente. Y supuestamente también la aparición de la Madre de Dios fue un éxito, mucha gente la vio y como resultado los socialistas en Portugal pues sufrieron una gran derrota.
Lo cierto es de que querían meter a Rusia en el asunto, y la ubicación de esta visión en Fátima, pues la idea era que tomara un lugar en la madre iglesia, ¿ok? Y lo cierto es de que en ese momento muchos católicos empiezan a orar por la conversión de Rusia. Los jesuitas inventaron realmente ese tema de Fátima, o sea, fue algo completamente inventado. Lo cierto es de que parte de esta visión es de que el Papa Pío XII, envía al ejército nazi a aplastar Rusia y la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia, ¿ok? Supuestamente después, ojo, porque los nazis estuvieron muy involucrados con la iglesia católica, o sea, prácticamente eran lo mismo, ¿ok? Los nazis y la iglesia católica eran prácticamente lo mismo. Supuestamente unos años después de la segunda, de que el Papa pierde la Segunda Guerra Mundial, porque ojo, el Papa apoyó a los fascistas y a los nazis, el Papa estaba en favor de todas estas ideas, y lo cierto es de que el Papa supuestamente tiene una visión en la cual ve al mundo más bien ve que el sol empieza a danzar, ¿ok? Allá en Fátima supuestamente tiene una visión que fue un espectáculo religioso, y el sol empezó a brincar, empezó a danzar. Mucha gente le creyó esto, cuando realmente esa supuesta visión solamente el Papa la vio, nadie más la vio, ¿sí? Así que muy muy importante todo esto, ¿ok? Recordemos que los jesuitas siempre han querido acercar o siempre han querido usar las visiones de María para provocar conversiones. Eso lo hicieron aquí en México con la Virgen, la Virgen Morena, ya de, ¿cómo se llama? Allá la Virgen en la Ciudad de México, ya que supuestamente se apareció ahí. Y ojo, fíjense lo que dice por aquí cierto personaje siniestro. Se lo pueden encontrar en un libro que se llama The Woman Shall Conquer, de Sharkey. Y esto dice que la aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó un punto decisivo en la historia de los 347 millones de musulmanes en el mundo, el pueblo religioso más difícil de convertir al cristianismo o catolicismo. Los musulmanes ocuparon a Portugal por siglos y dejaron huellas. Después de la muerte de su hija Fátima, Mahoma escribió de ella que es la mujer más venerada en el paraíso después de María. O sea, ellos tomaron el tema de Fátima para tratar de ensamblarlo, para tratar de mezclarlo con lo que vendría siendo el tema de el Islam. Supuestamente, según este obispo que acabo de mencionar, Shin, la Virgen María pues quiso darse a conocer en Fátima para convertir a los musulmanes, y supuestamente hubo estatuas, señaló estatuas de la Virgen María o Virgen de Fátima para peregrinos, y fueron recibidos con entusiasmo por los musulmanes de África. O sea, tomaron a Fátima, le cambiaron el nombre por María y se la mandaron en África, a India y otras partes donde los musulmanes ven a la Iglesia Católica como una propagación de la veneración o de la importancia de Fátima, de la hija de Mahoma, ¿ok? También recordemos que ya por el año de la mitad de los 1800, España estaba batallando con una serie de convulsiones políticas, la monarquía se estaba desmoronando con muy justas razones, la reina fue destronada en el año de 1868, España se hizo una república que solamente duró 2 años, y el Vaticano necesitaba darle una lección, por así decirlo, ¿okay? a España. Y lo que hicieron fue que toman a los líderes islámicos, mandan llamar a los líderes islámicos, y lo que hicieron fue que mediante un concordato prometieron ayudar al Papa castigando a los católicos. Lo cierto es de que en el año de 1936 empieza, por así decirlo, una nueva conquista, una nueva guerra civil española o una nueva inquisición. Y lo que hizo el Vaticano fue que usó a muchos de esta gente árabe, y bajo la bandera del Vaticano los musulmanes invadieron las islas de Canarias y entonces atacaban el sur de España, y ahora sí que cometieron elementos horribles. O sea, sí, efectivamente los españoles habían expulsado a los musulmanes, pero ahora gracias al Papa ellos tenían la oportunidad de vengarse, ¿ok? Entonces ahora sí que en este punto el Papa, cuando pasa eso, cuando se asesina a los republicanos, que había muchos comunistas, es cierto,
El Papa dice, no, hemos liberado a España del comunismo, gracias a la Virgen bendita, etcétera. Y ojo, fíjense, cerca de 4 millones de tropas musulmanas ocupan España como protectores de la fe católico-romana. Entonces ahí está, el Islam le paga su deuda al anticristo que se sentaba en el Vaticano. ¿Ok? Y pues bueno, parte de todo eso también ha sido el antisemitismo, que la Iglesia Católica, tanto como los musulmanes, siempre han promulgado... bueno, repito, antes los musulmanes no propagaban el antisemitismo, ya con la Iglesia Católica pues ya lo empezaron a hacer. ¿Ok? Y lo cierto es de que se unieron, nos empezaron a unir cuando bajo un enemigo en común. ¿Cuál era su enemigo en común? El Estado de Israel. O sea, ellos no querían que los judíos fueran, por así decirlo, un Estado. No querían. Entonces se unen para tratar de frenar el avance de Israel, que gracias a Dios no lo logran. Y en este punto también me gustaría comentar, ya para terminar, un punto muy importante. Y es de que supuestamente el Papa Juan Pablo, supuestamente, recibe o le dan un balazo, un tirador turco, un atentado terrorista, supuestamente, que fue un pistolero llamado Mehmet Ali Akka. ¿Sí? Supuestamente este hombre le dispara al Papa, pero el Papa recibe el disparo debajo del ombligo. ¿Ok? Lo cierto es de que este hombre era un tirador, o sea, casi perfecto. Era un gran tirador. Le dispara abajo del ombligo y el Papa sobrevive milagrosamente. Qué interesante. Entonces, cuando el Papa ve o cuando el mundo ve al Papa, pobrecito Papa, va con Mehmet Ali y lo perdona. Y qué bonito, ¿verdad? Entonces, muchos musulmanes sintieron admiración por el Papa. ¿Ok? Algo bastante lamentable. Entonces aquí vemos como sí, o sea, hubo un concordato entre el Islam y en su momento pues la Iglesia Católica. Digo, les comento todo esto porque pues es importante entender todo este trasfondo histórico y todo lo que conlleva la creación y el efecto del Islam. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle y continuamos después con nuestros temas de la Iglesia Oriental y sus problemas teológicos.